Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola, hola. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y tenemos con nosotras una invitada muy especial para cada una de nosotras. Es Yanelka Gil, quien es nuestra amiga y colega por muchísimos años, que no diremos, pero que son muchos ya. Yanelka es psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia trabajando con enfermedades de salud mental graves, trauma, depresión, ansiedad, entre otras, con adultos, jóvenes, niños y niñas en los Estados Unidos. Hablaremos con Yanelka sobre su ruta en el campo de la psicología y algunas estrategias y reflexiones sobre el uso de la psicoterapia para mejorar nuestra salud mental, pero también emocional, física y espiritual. Así es que bienvenida, Yanelka, gracias por acompañarnos en nuestra ruta. Hola chicas, gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Hola Yani, qué emoción tenerte aquí en esta plataforma con nosotras. Gracias, Vero. Hola Yanelka, ¿cómo estás? Hola, Rebe. Bienvenida. Gracias por invitarme. Yo sé que tú eres una súper fan de nosotras, así que es un placer tenerte aquí. Claro, Tres Rutas es como un sobrino para mí porque yo lo vi nacer, lo vi crecer, lo estoy viendo crecer. Qué linda, qué linda. Qué lindo. Un sobrino muy colorido, y muy polifacético. Y un sobrino también que me entró al mundo de los podcasts, que me abrió esa puerta maravillosa, porque gracias a ustedes yo empecé y se ha vuelto ahí como una adicción. Es mi compañero en el carro, cuando estoy limpiando los podcasts, así que gracias por eso. Qué chulo. Ay, qué bien, me alegra mucho escuchar eso. Yanelka, para empezar, cuéntanos un poco sobre tu ruta en el área de la psicoterapia y un poco así como ya tú tienes 20 años o más de 20 años realmente de práctica con muchísima experiencia y con muchos pacientes y muchas vidas que has tocado. ¿Cómo ha sido esa ruta para ti? Bueno, pues desde la primera vez que yo escuché la palabra psicología, yo me enamoré. Fue como amor a primera vista. Siempre supe que iba a estudiar psicología, aunque en ese momento en otro país, en Santo Domingo, pues la comunidad no estaba tan abierta. Entonces yo empecé en otra carrera, pero luego me di cuenta que no, que realmente mi vocación era los servicios comunitarios, o sea, la comunidad, la gente, eso es lo que me hacía sentir feliz. Entonces estudié psicología y tuve la dicha de tenerlas a todas ustedes junto conmigo hasta el día de hoy. Luego nosotros decidimos mudarnos aquí a Estados Unidos. Yo tenía mucho deseo de hacer maestría y pues en ese momento pues también las opciones en Santo Domingo no eran muchas, así que fue una oportunidad para mudarme y empezar a estudiar. Entonces estudié consejería aquí en los Estados Unidos. En eso era consejería escolar, pero la consejería se trabajaba de manera distinta, entonces no me llenaba. Entonces, en todo ese proceso decidí que lo que yo quería hacer era salud mental. Entonces ahí empecé un proceso de más estudios, parte de la maestría, más estudios, los exámenes, hasta que, bueno, ya por fin terminé ese proceso. Empecé a trabajar, también encontré un trabajo en un centro comunitario y ese fue realmente, ahí yo dije, bueno, yo estaba en mis aguas, porque estoy en mis aguas porque todavía estoy allá, porque realmente nosotros damos servicio directamente con las personas más necesitadas de la comunidad y es maravilloso. Que en eso estoy ahora. Cuando tú hablas, Yanelka, dijiste ahora, lo que me llamó la atención, las personas más necesitadas de la comunidad.
Explícanos un poco qué quiere decir eso, o sea, qué público abarca eso. Me refiero más en el área de salud mental, que es donde trabajo, pero sí, por ejemplo, las personas que van a ese centro van porque muchas veces no tienen un seguro médico y o sea, ya se recibe ayuda del gobierno para dar, o de diferentes instituciones para ofrecer una X cantidad de terapias, por ejemplo, 10 terapias, ese tipo de cosas. Son personas que no tienen seguro médico o que tienen seguro médico del Estado y no son recibidos en todos los hospitales o en todos los terapeutas privados, entonces van allá. Pero también es una unidad de crisis donde si una persona está fuera de control, va allá por 2 o 3 días hasta que se estabilice y pueda regresar a la comunidad. Pues también el centro donde trabaja funciona como shelter o lugar de acogida. También es un centro donde, por ejemplo, hay enfermos mentales que no pueden vivir con sus familiares debido a lo difícil de su trauma o son enfermedades que necesitan, personas que necesitan supervisión todo el tiempo. También se ofrece eso allá. También hay un área de abuso de sustancias donde las personas se pueden ir a desintoxicar. Y son usualmente, la mayoría de nuestros pacientes están muy solos porque debido a sus enfermedades mentales, la familia han recibido rechazo de la familia, no cumplen con sus promesas debido al proceso de la adicción. Entonces, muchas veces están muy solos. Por eso yo hablo de que es un lugar donde se da servicio directamente a las personas que más lo necesitan. Van también las personas sin hogar, todo ese tipo de cosas es lo que vemos. Uh-huh. Ok, y en el caso tuyo, ¿cuál es la población que tú manejas en ese centro? Bueno, yo puedo elegir con quién trabajar. Eso es algo que me permite el lugar donde estoy. Y ellos, por ejemplo, a mí me gusta, me gusta, o sea, yo tengo más facilidad para trabajar, por ejemplo, con las personas que tienen diagnóstico de depresión, ansiedad. Yo soy muy dada a los niños, es lo que más me gusta. Niños que tienen, por ejemplo, déficit de atención, que tienen problemas severos de agresividad, niños que tienen traumas, niños que tienen un proceso de adopción difícil, que han perdido o que están pasando los padres por un proceso de divorcio, ese tipo de los pacientes que yo prefiero ver. Qué bien, qué bien. Y a lo largo de toda esta ruta, trabajando con tantos tipos o sea, una diversidad grande que tú tienes en cuanto a enfermedades de salud mental y población en general, ¿cómo hasta qué punto llega la psicoterapia? ¿De qué forma la psicoterapia que uno brinda, pues como saben, yo soy psicóloga clínica, puede ayudar a las personas y en qué ámbitos de la vida le ayuda? Bueno, pues la psicoterapia nos ayuda, por ejemplo, a procesar ciertas dolencias, por ejemplo, traumas del pasado, a trabajar nuestra autoestima, a también, por ejemplo, lograr nuestras metas, a tener una persona con quien hablar, con quien uno desahogarse. A veces estamos muy confundidos, no sabemos qué camino seguir, por ejemplo, después de un divorcio o después de una situación difícil. Eso es lo que usualmente trabajamos un poco en el proceso de la psicoterapia. O también aprendemos cómo manejar los síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy deprimido, ¿qué yo puedo hacer? A mí me gusta mucho esa área que es lo que llamamos psicoeducación, que es educar al cliente, porque yo fui maestra en una época, entonces a mí esa me fascina. Me encanta educar, y especialmente en los pequeños, cuando los pequeños van, y a mí me encanta porque la mamá me dice, ay, tuvo una escena y luego vino y me respiró. Entonces ellos hacen con la Qué boquita. linda. Y lo más interesante de eso es cómo ese papá aprende también a respirar en momentos estresantes, ¿verdad? Porque Ujú. ellos lo ven de los niños, entonces dicen, oh, no, déjame respirar. Entonces lo mismo papá lo hacen. O sea que cuando uno aprende, en la terapia se aprenden hábitos distintos. También aprendemos, por ejemplo, cómo pensar de manera diferente. A veces nos quedamos estancados pensando solo de una forma. Cuando tú vas a un terapeuta, la idea es que ayudarte a ver las cosas
outside the box, como fuera de la caja, desde otras perspectivas. Y yo a veces hasta lo pongo en la habitación, en la oficina, y le digo, tú te vas a parar en aquella esquina y yo me voy a parar en esta esquina. Y vamos a ver cómo estamos viendo, cómo vemos las cosas aquí en esta habitación. Y luego nos movemos de esquina y cómo vemos esa habitación de una forma distinta. Son algunos ejercicios que se hacen y eso, como hacer ese juego de roleplay, eso también lo hacemos mucho. O sea, practicamos en la terapia lo que vamos a hacer en la vida real. Yanelka, mira, y me viene a la cabeza, tú que comentabas que parte de las personas que veía, de los niños, además de los traumas, también había muchos que eran niños sin hogares. Entonces, cuando uno está en terapia, intentando hacer una terapia, sabemos que hay algunas cosas fundamentales que tienen que estar cubiertas antes de poder trabajar en lo que es la parte terapéutica. Me gustaría saber un poquito que nos contaras qué herramientas tú utilizas antes de ya entrar de lleno en ese proceso terapéutico. Bueno, lo primero es que los niños usualmente sí tienen un tipo de hogar. Para llegar ahí tienen un adulto, ¿verdad? Ya sea porque el gobierno lo impone, por lo menos aquí en los Estados Unidos, o hay algún familiar que se encarga de los niños y todo eso. Entonces, en cierta forma, yo pienso que la mejor técnica en ese tipo de cosas es también involucrar un poco a esos padres o a esa persona que está haciendo la función de guardián, vamos a decir, pues incluirlo en cierta forma. Con los niños es muy importante incluir a los padres en el proceso de la terapia. Yo primero me doy un tiempo para conocer al niño, pero luego voy incluyendo a los padres, aunque sea una sesión cada 3 meses, dependiendo del caso. Hay casos que hay que involucrar más a los padres, que llegan los niños, pero quienes están en la necesidad del proceso de la terapia son los papás. Entonces, un poquito. Mira, y en ese caso, cuando hablas de terapia para los niños, entonces, ¿los padres van simplemente por una entrevista o también van a terapia? La entrevista inicial se hace con los padres y también las metas que se van a trabajar se hacen con los padres. Pero recuerden, no sé si recuerdan, en la terapia familiar hay una persona que tiene el síntoma, ¿verdad que sí? Pero realmente lo que está pasando alrededor de ese niño es lo que realmente está haciendo que ese niño se comporte de una manera específica. Entonces, cuando uno identifica que no es el niño, que es el manejo que hay alrededor del niño, sin duda hay que incluir a los papás para darle un poquito ya de lo que llamamos parenting o ese trabajo ya de enseñarle al papá un poquito más de disciplina o tienes que ser coherente lo que dices con lo que haces, ese tipo de cosas. Entonces, en el uso de la psicoterapia, yo sé que manejamos mucho la parte principalmente emocional, psicológica, los síntomas específicos, por ejemplo, del diagnóstico que estamos trabajando. ¿Cómo tú crees que la psicoterapia también puede de una manera influenciar o promover cambios positivos en la vida de la persona, pero en otras áreas? Ustedes saben, después de trabajar tanto tiempo con ciertos clientes se quedan con nosotros por mucho tiempo. Y uno ve que a veces tú tienes ese cliente, lo dejas de ver por una razón u otra, y cuando tú regresas y lo ves en otra área del centro donde yo estoy, por ejemplo, uno se da cuenta de que la persona continúa con los mismos problemas. Y uno dice, wow, pero han pasado tantos años y esta persona continúa con los mismos problemas. Entonces, eso surgió una conversación entre mi jefa y yo sobre qué más nosotras podemos hacer y empezamos entonces a trabajar más con los clientes en otras áreas. Como por ejemplo, yo me daba cuenta que las personas que estaban muy cercanas a su parte religiosa, tenían como un bastón, tenían como algo más que lo empujaba a hacer lo mismo que le estábamos diciendo en la terapia, pero de una manera distinta. Ellas no lo hacían por ellos mismos, sino más bien que lo hacían en base a mis creencias, ¿verdad? O como, por ejemplo, los médicos nos estaban mandando más personas que no tenían un diagnóstico propio, vamos a decir, o cómo sus enfermedades físicas le estaban afectando su salud mental a tal punto que los medicamentos no le estaban haciendo tanto efecto, pero cuando la persona entraba al proceso terapéutico empezaba a sentirse mejor.
mágicamente, vamos, no mágicamente, sino porque hay una relación, ¿verdad? Claro, claro. Pero luego de que ella y yo discutimos eso, resulta que un seguro médico muy conocido invitó, la empresa para donde trabajo, los invitó a participar de un programa piloto donde ellos quieren que todas las personas que trabajen con determinados pacientes sean estimulados por parte de los terapeutas a trabajar otras áreas. O sea, que nosotros como terapeutas no solamente nos enfoquemos en su autoestima o en sus metas o cómo aprender nuevas formas de manejar su depresión, sino que los motiváramos a que fueran más frecuentes al médico, por ejemplo, a que los motiváramos a que se conectaran con su parte espiritual de manera más frecuente. Entonces, como también todo eso, entonces viendo nosotras cómo, y fue como, ustedes saben, como todo en el universo cae y te dice, por ahí es que tú te tienes que ir. Entonces, pues yo he empezado a unir todo eso. O sea, ¿hace cuándo te chequeaste en el médico? Ay, no, pero yo tengo tanto que no voy. Pues hazte tu chequeo médico. Porque, por ejemplo, entonces yo le explico mucho a las personas. Si tú tienes tus vitaminas bajas, si tú tienes tu B12 baja, tú no vas a tener esa misma energía para el día a día. Entonces, tu salud física está afectando también tu salud mental, porque cuando te sientes deprimido, tal vez no es deprimido, tal vez es que tú necesitas vitaminas. Claro. O, por ejemplo, no me muevo, me paso todo el día en la cama. Ahora, en los jóvenes, eso es un reto. Cuando hago las terapias por cámara, a muchos de los jóvenes están acostados en una cama, no se han levantado en todo el día. Entonces, pues eso genera depresión. Entonces, ¿cómo tal vez incluir un poco más de actividad física te ayuda a sentirte mejor emocionalmente? Entonces, ahí vemos cómo las áreas se van uniendo. Mira, yo te escuchaba, Yanni, al inicio de que le respondías esa pregunta a Andel, y casualmente, eso mismo que tú dices de la ruta que has recorrido en tu carrera, es la misma ruta que yo no quería recorrer. Porque cuando yo vi casos en el área clínica que duraban tantos años para ver una mejoría, para ver cambios, o sea, ahí yo descubrí, yo dije, yo soy una persona muy práctica. La clínica no es lo mío porque yo me iba a frustrar, porque yo decía, ¿por qué durar años con una persona? Y la verdad que tengo que decirte que yo a ti te admiro y admiro todo aquel que hace el área clínica, porque la verdad es que es un reto muy grande. Tomar un paciente e ir ahí y tal vez incluso el profesional cree que da 3 pasos hacia adelante y cuando tú vienes a ver, tú dices 3 pero hacia atrás. O sea que la verdad es muy admirable esa área. Y no es solo frustrante para el consejero en muchas ocasiones, también es frustrante para los pacientes porque lo difícil del área de la salud mental es que no es una pastilla. O sea, yo no llegué con un dolor de cabeza y me voy con una pastillita, ¿me entiendes? Y me mejora mi dolor de cabeza. No, esto es realmente un proceso largo. Hay que practicar mucho la paciencia. Hay también que comprometerse, porque cuando yo dejo de ir a mi terapia, que se supone mandatorio, no mandatorio, vamos a decir que el seguro médico permite 2 visitas al mes. Cuando yo falto a mi terapia, cuando yo voy solamente una vez al mes o cuando el terapeuta me tiene que llamar para motivarme a que vaya, yo no tengo realmente un compromiso. Entonces, eso también afecta el proceso. O sea, Claro. yo también veo que las personas que están más comprometidas con su proceso, avanzan mucho más rápido. Y eso también hay otras cosas que afectan el proceso de la terapia. También, por ejemplo, hay personas que llegan a la oficina el primer día y me dicen, mira, yo no te voy a decir nada de mi vida, yo no suelto mis cosas así tan fáciles. Y digo, pasa el proceso, pasa la terapia y no me cuentan más porque lo tengo que sacar para que se vayan ya. Esos casos son duros al inicio, que luego terminan súper empáticos contigo, pero mira, son difíciles. Pero hay otros casos que también las personas pasan sesiones y sesiones y no te dicen nada. O sea, y tú usas muchísimas técnicas y la persona no suelta. Retomando un poquito el tema anterior sobre las diferentes facetas que podemos hacer en terapia, ¿tú has detectado con cuál los pacientes se sienten
más a gusto, además de la psicoterapia? ¿Con cuáles otras áreas que tú les pones, por ejemplo, a nivel de tarea? Bueno, más que detectar, a mí lo que me funciona es no imponerle nada a nadie. Por ejemplo, la respiración no es para todo el mundo. O sea, yo te puedo enseñar algunas técnicas para respirar, pero no a todo el mundo le va bien. Pero en cambio hay otras personas que, por ejemplo, su parte espiritual sí juega un papel muy importante en su salud mental. Pero yo tampoco puedo imponer eso. Pero si yo Exacto. noto, trabajando con ese cliente, de que su salud espiritual lo va a ayudar, yo pongo mi terapia en eso. Yo le Ujú. digo, mira, vamos a rezarle a Dios que tú vas a salir de esa situación y párate en nombre de Dios cada mañana y da gracias. Y dale la gracia a Dios de que tú estás viva, ¿tú me entiendes? O de que tú tienes comida para el día. Y utilizamos muchos versos, por ejemplo, de la Biblia, como por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo trabajo autoestima basado en eso cuando el cliente desea que sea, porque hay clientes que son bien específicos, espirituales, y yo le digo, mira lo que hasta en la Biblia está, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo tú vas a amar a los demás? Entonces ahí empezamos el proceso y las personas entonces dicen, oh, es cierto, eso está hasta en la Biblia. Tú sabes, yo me tengo que amar más. Entonces yo le estoy trabajando autoestima a ese cliente. O por ejemplo, cuando el cliente es más dado al ejercicio, realmente no se ve tanto en el área de salud mental. Las personas usualmente no les llama tanto la atención de salir y ejercitarse, Ujú. eh, pero sí, entonces hablamos otros temas en cuanto a la salud física, como por ejemplo, cuida tu higiene, que es una de las cosas que más se pierden cuando una persona tiene un problema de depresión. Hay personas con depresión severa que se pueden pasar 2 semanas en una cama, no se bañan, no quieren comer, o sea, entonces, ¿cómo eso les afecta a ellos su salud física? También, porque estar 2 semanas acostado en una habitación, sin duda va a afectar tus movimientos, ¿verdad? Inclusive tu área cognitiva, o sea que es en todas las áreas. Ujú, ujú. Mira, Yanni, ¿y qué cambios tú crees, qué cambios tú has visto en el pasando pre-COVID, COVID y ahora hasta cierto punto post-COVID? Bueno, con el COVID nosotros perdimos las 3 áreas. Perdimos, bueno, no todos, pero en su gran mayoría, o lo que nos estresaba era ver a otras personas, por ejemplo, enfermas. La parte física, el COVID afectó la parte física de muchas personas cercanas a nosotros mismos. El COVID también nos aisló, nos quitó toda esa oportunidad de socializar y el COVID también afectó muchísimo la salud mental. Muchas personas, como mencionábamos anteriormente, sentadas en las habitaciones, se quedaban en las casas. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, muchas personas con problemas de autoestima todavía hasta el día de hoy no se la quitan. Que el proceso terapéutico es dado a cómo vamos a retomar que tú te quites la mascarilla y te presentes como tú eres. Claro, claro. Y los casos que tú ves ahora, ¿tú has visto alguna diferencia ahora después que ya ha pasado el COVID? Sí, y lamentablemente no es buena. Yo, por ejemplo, durante el COVID, un año antes de que empezara el COVID, yo había empezado a trabajar fuera de la oficina con un grupo exclusivo de niños, corriendo un programa para las escuelas de uno de los condados donde vivo, sobre niños con trauma. Entonces yo solamente trabajé por 3 años con ese grupito de niños y no había regresado a la oficina. Cuando se acaba el programa, yo regreso a la oficina y los casos que vemos ahora son severos. O sea, ya yo no puedo llevar la cantidad de casos que llevaba anteriormente, porque la mayoría tú tienes que darle un seguimiento. O sea, muchas ideas suicidas, muchas depresiones severas, muchas ansiedades. A un caso, la verdad es que un poquito extremo. Entonces, a esos casos hay que darle un poquito más de seguimiento, hay que llamarlos, ver qué está pasando, por qué no están yendo a la cita. Entonces, eso implica más tiempo. O sea que sí, lamentablemente ha sido mejor. Pero como hablábamos anteriormente, el COVID nos quitó todas esas áreas de desahogo. Sí, sí, sí. Y afectó todas las áreas de la vida, básicamente.
Exactamente, solamente el hecho de socializar es realmente muy significativo. Cuando una persona se ejercita, una persona también va al gimnasio, sale a caminar, ve gente, ve perros, tú sabes, está cuidando su salud física, pero a la vez tú te estás relajando, a la vez, ¿verdad? También, por ejemplo, el hecho de no poder asistir a un cumpleaños o no poder asistir a las actividades de la iglesia o al culto, conversar, ayudar a la gente de la comunidad, que son cosas que nosotros recomendamos de por sí. Practica el ser amable para que mejore tu salud mental. Todas esas cosas se cortaron, entonces nos cortaron algo muy importante. Yo también estaba viendo un estudio que hizo la Universidad de Harvard, muy interesante, sobre cómo al fin, fue un estudio, es uno de los estudios más largos que se ha hecho, porque empezó con un grupo de personas jóvenes y se le dio seguimiento durante muchísimos años hasta que muchos de ellos llegaron a la vejez. Este estudio comenzó con 700 y pico de personas y terminó solamente unas 60 terminaron. Cuando le preguntaban que qué había sido lo mejor de su vida, ellos habían dicho que eran las relaciones que habían fomentado. Cuando a ellos le hicieron esa pregunta al principio, sus metas eran dinero y fama. Pero a lo Oíste, deja de largo estar de la pensando en dinero. Pero a lo largo del estudio, ellos se daban cuenta y decían, no, realmente eso no era lo importante. Lo importante fue el yo tener una persona con la que yo pudiera confiar, con la que yo sabía que si yo me enfermaba iba a estar al lado de mí en esa cama. Entonces, ese tipo, las relaciones con otras personas son realmente maravillosas porque nos ayudan a sentirnos más seguros, nos ayudan a sentirnos amados, más seguros de nosotros mismos. Cuando tú estás enfermo, tener la mano de una persona ahí, Claro. eso no Ujú. tiene precio. Yo recuerdo a mí reciente, hace unos años me hice una cirugía. Yo saliendo de la anestesia, mi esposo estaba conmigo y yo le decía, tú me puedes por favor agarrar la mano. El pobrecito estaba viendo para otro lado, ya no encontraba qué hacer. Pero yo sentía que necesitaba la mano de él. Yo casi se la pido a la enfermera cuando él no estaba, por poco se la pido, usted me puede agarrar la mano, por favor. Por favor, deme la mano quien sea, pero deme la mano. Una mano Sí. humana. Yo no me atreví a la enfermera, pero de que yo vi a mi esposo le dije, agárrame la mano. Tú sabes, ahí se pasó no sé cuánto tiempo porque yo me dormía y me despertaba, pero para mí el hecho de que él estuviera ahí era muy importante. Entonces, el hecho de nosotros tener a alguien cerca de nosotros nos hace inclusive vivir más. Wow, qué lindo, qué lindo. Está muy bello eso. Una cosa, Yanni, mencionabas anteriormente la cantidad de casos. Y yo creo que tú me digas qué cantidad de casos tú manejabas antes y post pandemia. Y también que me unes esa respuesta con los retos que tú entiendes que las personas en el área que tú estás desarrollándote enfrentan, sobre todo en Estados Unidos. La cantidad de pacientes que vemos va a depender de muchos factores. Por ejemplo, cuando estamos en una oficina fija, al menos en mi experiencia aquí en los Estados Unidos, tú tienes más flexibilidad, tú manejas una mayor cantidad de pacientes. Cuando yo visitaba las escuelas, que también hice eso un tiempo, era menos porque yo me tenía que transportar de una escuela a otra o a una casa. Entonces ahí el tiempo del día pues no le da uno igual. Y pues ahí tú tienes que manejar menos para poder ver, en ese caso, a los niños más frecuentemente. Pero antes en la oficina, lo máximo que yo llegué a manejar fue 156 clientes en un mes. Ahora creo que tengo unos 86 y he pedido que me lo paren porque aunque tenemos más solicitudes, pero hay menos terapeutas trabajando, y aparte los casos ser tan severos y tener que darle más seguimiento, un seguimiento más detallado, entonces lamentablemente sí se ha vuelto menos. Por ejemplo, me llaman, Yanelka, o sea, a menos que no sea una situación especial, hay que pararlos porque yo también estoy tratando de equilibrar mi salud mental, Claro. entonces no puedo cargarme con tanto. Y en cuanto a tu segunda parte de la pregunta,
los retos que enfrentan los terapeutas hoy en día son muy fuertes. Primero, cada vez menos personas. También yo siento que en el área de la psicología menos hombres estudian psicología y hay un gran llamado hacia hombres y aquí en los Estados Unidos hacia hispanos también, o sea, que hablen nuestro idioma, porque muchas personas no se sienten cómodos con otras mujeres porque, por ejemplo, tienen un trauma con sus madres o una situación de ese tipo y realmente se sienten más cómodas con los hombres. Entonces, eso es hay otra situación. Pero también el cargarse de trabajo, el no practicar ejercicios también de autocuidado, no nos está ayudando a nosotros como terapeutas. O sea, hay que también estar muy en balance porque los casos son muy difíciles y aunque uno con el tiempo aprende a manejar los casos, yo por ejemplo, la primera vez, va a ser inolvidable para mí, la primera vez que yo vi una niña que se cortaba los brazos, ¿verdad? Se laceraba. Para mí fue muy impresionante y yo me la cogí para mí, yo dije, no, esta niña hay que sacarla de esta situación y qué es lo que yo voy a leer y qué es lo que yo voy a hacer. Pero luego llega un punto en que llegan, o son tantos, ¿verdad que sí? Que tú dices, bueno, mira, esto es un proceso, esto va, ya no me afecta tanto como me afectó la primera vez, vamos a decir. O no Exacto. está en mi mente tanto tiempo. O sea, yo pienso que también el tiempo que tú tienes cuando tú trabajas con pacientes que tengan una enfermedad severa, ya luego pues uno se va acostumbrando como a todo. Para puntualizar lo que mencionaste, el asunto de uno también buscar su propio balance profesionalmente en cuanto a hacer un mejor equilibrio en el término de cuántos pacientes realmente graves. Lo mismo que también, por ejemplo, en el área mía, que mi especialidad es trauma, si todos mis pacientes, imagínate, tú mencionaste 150 o 80, son todos de trauma, o sea, mi cerebro en algún momento va a llegar y me parte emocional, o sea, me va a drenar de una manera. Entonces, también hacer ese balance, inclusive de tipo de diagnósticos, de edad, en la medida de lo posible. Y uno velar por uno mismo, porque siempre te van a querer asignar casos, pero como tú dijiste, o sea, ya, 80 y pico estoy bien, no más por ahora, y después uno también poder hacer ese tipo de evaluación y ser asertivo, que yo estoy segura que en parte es, y lo menciono esto porque yo trabajo con muchos estudiantes, entonces al principio uno quiere también acaparar mucho, pero ya con la experiencia, y más en tu caso, con toda la experiencia, ya uno sabe lo que uno debe manejar y cómo también uno protegerse mucho. Parte de lo que ha pasado también con los profesionales de salud mental es que se han olvidado un poco de ellos mismos y por querer ayudar a muchas personas, sobre todo durante el COVID, se han quemado. O sea, el síndrome de quemazón le ha pasado a muchísimos profesionales de salud mental y por eso que ahora tenemos muchísimos menos que están dispuestos a coger, como dicen, entrar en las llamas, porque como tú bien mencionaste, los casos ahora son mucho más severos. Entonces, esa parte de uno cuidar al otro, pero también uno cuidarse a uno mismo es bien importante. No, y nosotros como terapeuta, una técnica es modelar la conducta. O sea, si yo no modelo Exactamente. lo que hablo, ahora yo no voy a modelar mucho ejercicio porque yo no soy muy dada al ejercicio. Ya debería yo. Yo puedo modelar comer bien, comer sano, o sea, comida. Pero siempre, por ejemplo, yo tengo mi aplicación en el celular que me dice que debo de caminar una X cantidad de pasos en el día, porque me la paso todo el tiempo sentada. Entonces yo sí digo, bueno, yo no me voy a parar en el gimnasio, me cuesta, o sea, se convierte en un estresor para mí, pero yo sí puedo caminar a mi perro cuando yo llego del trabajo, yo sí puedo barrer la casa, en vez de ir a mi baño, voy al baño de mis hijos, que me queda un poquito más lejos. O sea, trato de cumplir con mis pasos. Inclusive ya cuando mis hijos me ven caminando en la casa a deshora, me dicen, tú no has completado tus pasos. Te faltan, te faltan. Pero lo mejor de eso es ver cómo ahora mi hijo, a veces la novia de mi hijo, está aquí en la casa y ellos salen a caminar, porque ahora ella quiere hacer lo de los pasos también, ¿verdad que sí? Entonces, cómo los buenos Excelente. hábitos se modelan y cómo las personas van también aprendiéndolo. Por ejemplo, para mí también la luz es muy importante. Cuando yo me levanto, yo prendo un veloncito de olor en la habitación. Entonces,
El otro día a mí se me olvidó prenderla. Mi esposo, ustedes lo conocen y saben que él no es muy espiritual ni nada de eso. Es un hombre más práctico. Y el otro día a mí se me olvida el velón y me pongo a a preparar la lonchera. Y cuando yo regreso digo, oh, pues tú prendiste el velón. Encuentro mi velón prendido. Y él sí, Wow. tú sabes. O por ejemplo, empezar el día, los lunes, no hay cosa más grande que ir a un trabajo los lunes. Entonces, yo siempre digo, pero tenemos trabajo. O sea, es duro, pero tenemos que estar agradecidos porque tenemos trabajo. Y todo esto que está alrededor de nosotros es gracias a los trabajos. Entonces, ¿tú te imaginas si no tuviéramos trabajo y los dos salimos? Fuego a la lata, hay que Claro, trabajar. excelente. Entonces, uno empieza su día como en una actitud diferente. Y eso ayuda a que el resto del día también esté así. O sea que Ujú. desde la mañana, si por ejemplo a usted le afecta ver muchas noticias, no ponga las noticias en la mañana, ponga otra cosa, ponga música instrumental. Si le gusta la música, ponga música, empiece su día con música. El podcast, por ejemplo. Con el podcast, excelente. No, yo me he vuelto, o sea, he encontrado unos podcasts ahí, y hay podcasts que no son largos, que son, por ejemplo, cortos, o que simplemente acallan tu pensamiento un poco también, Ujú. porque a veces tenemos tantos problemas y estamos tan llenas, la mente está aturdida con cosas que ni siquiera podemos resolver en el momento, pero cuando me pongo, por ejemplo, limpiar, óyeme, no es fácil después de una semana de trabajo, los que vivimos aquí en Estados Unidos, tener que empezar el sábado limpiando, cuando todas mis amigas Ujú. están los sábados en el salón en Santo Domingo. Sábado, linda, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bájale algo. Que... Aquí hay una que iba ahora y yo, tenemos podcast, no va para ningún lado. Pero yo digo, bueno, pues me voy a escuchar mi podcast y cuando yo vengo a ver ya he terminado de limpiar, porque mi mente se desenfocó, no está pendiente de que tengo que limpiar esto, sino que mi mente está en el podcast, está en la información que me están dando, entonces pues ya, eso alivia muchísimo mi mañana. Excelente. Y ahora que tú mencionas todas esas estrategias que tú utilizas de autocuidado, yo quiero que tú le recomiendes a aquellas personas de la audiencia que tal vez estén en un proceso de psicoterapia o tengan un familiar o un amigo en un proceso de psicoterapia. ¿Qué serían esas 3 cosas que tú le dices, mira, son 3 cosas que tú no debes dejar de hacer? Primero, asúmalo como un compromiso, regálese ese tiempo. Si usted está viendo que no puede dejar atrás ciertas situaciones de su vida, diga, yo voy a ser compasivo conmigo mismo y yo me voy a comprometer y me voy a entregar a mi proceso terapéutico. Yo sé que a veces es difícil porque no encontramos esa persona con la que uno hace el enganche o no le damos, a veces no nos dan ni siquiera la oportunidad a los terapeutas de enganchar, porque hay gente que va negada. O sea, van a la terapia, pero dicen, fue que el doctor me mandó, pero yo realmente no sé por qué yo estoy aquí, porque hay mucho bloqueo también cultural, no nos enseñan a comprometernos, regalarnos ese momento, sea amable con usted mismo. A veces nosotros somos nuestros peores críticos. Ábrase también a ver las cosas desde otro punto de vista, porque a veces eso es lo que nos da más trabajo. O sea, si ya usted llegó, abra, escuche, empezando por usted mismo, porque cuando usted está en la terapia, usted habla, escúchese a sí mismo, porque muchas veces la gente se contradice en la misma, o sea, tú me estás diciendo esto, pero tú me acabas de decir esto, entonces Ujú. también es un momento. Y la otra es tomar acción. Excelente. Tenemos que tomar acción, o sea, aunque yo vaya al proceso de la terapia, no quiere decir que yo voy a mejorar mágicamente. O sea, yo tengo que cambiar mis patrones de pensamiento, tengo que cambiar la manera en la que estoy actuando y tengo también que dejar de ver de que la acción, de que hay veces que yo tomo decisiones, pero no son lo que yo soy como ser humano. Entonces, ese tipo de cosas yo diría que podrían ser lo más significativo. Excelente. Me encanta esas recomendaciones. Ay, sí, muy buenas, muy acertadas. Yanelka, entonces, ya después de que hemos recibido tantas informaciones importantes y estas recomendaciones, ¿pudieras contarnos cuáles son tus próximas rutas?
Bueno, a nivel profesional, a mí lo que me gustaría es trabajar con las nuevas generaciones de consejeros. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos me dio mucho trabajo como entender el proceso, entender las leyes, qué caminos recorrer. Yo perdí mucho tiempo buscando cuál es el mejor camino, qué es lo que yo realmente deseo. Siento que ya el tiempo que tengo me permite orientar un poco más a esa nueva generación y eso por ahí. Entonces ahora estamos desarrollando en el trabajo donde personas que ya que tengan interés de hacer su pasantía, su práctica en la empresa, pues yo junto con mi jefa tenemos un programa ahora para los internos que van y cumplen sus horas de trabajo allá. Entonces, estamos conectándonos con algunas universidades y todo eso para trabajar. Eso me tiene muy motivada, el poder dar un poquito más. Es servir a la comunidad, pero de una manera ya distinta. El entrenamiento de las futuras generaciones de proveedores de salud mental. Sí. Bueno, yo me imagino que también, algo que yo sé que hemos hablado, la parte en cuanto a la psicoterapia, de tener siempre pendiente de los otros aspectos de la vida. De verdad que es fascinante ver los cambios y los cambios para mejor, honestamente, y más en los aspectos de salud mental. E integrando, obviamente, la salud física y al final es el bienestar global de la persona o la ruta de vida de esa persona en este caso. Así que muchísimas gracias, Jani, por tu tiempo y por decir que sí a unirte a nuestra ruta. No, gracias a ustedes. Estoy a la orden lo que necesiten y muchos éxitos para Tres Rutas. Gracias, Jani. La verdad que te lo comenté anteriormente. Admiro muchísimo el trabajo que haces. Lo he comentado contigo porque sobre todo coincidimos en un momento en que tú estabas trabajando con esos niños en esas situaciones críticas. Y la verdad que yo me quedaba, yo decía, Dios mío, pero es que no hay una mejor persona que Janelle, con aquella parsimonia y aquella paz que ella transmite que trabajar con esos niños. Te admiro no solo como persona, porque tenemos muchos años conociendo, pero también admiro el trabajo que tú haces, de verdad que sí. Y gracias por ser nuestra amiga, nuestra colega, fan, y por decir que sí a esta invitación. Así que éxitos, gracias. Bueno, me voy con muchas flores de aquí, pero gracias. Bueno, yo repito todo lo que han dicho estas chicas, la verdad, y es muy admirable. Y te admiro muchísimo como profesional, como amiga, como madre, como esposa. Gracias. Yo las quiero un montón, ustedes lo saben. Gracias. Bye. Chao. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.